Primero me gustaría que nos dijeras, pues, tu nombre y qué función tienes dentro de la película. Eh, Buenos días, yo soy Federico Durán, soy co-creador, codirector y productor del Despertar. Muy bien. Ok, para comenzar a hablar de la película, yo creo que primero sería importante hablar de lo que hubo detrás de la película, ¿no? O sea, ¿por qué es tan significativo precisamente el despertar? Sí, me gustaría que platicamos un poquitito precisamente de lo que fue, pues, la historia de Jaime y el cómo se llegó finalmente a la conclusión de la película que él, pues, por las razones que nos vas a platicar, no pudo llegar a cabo. Claro. Pues mira, este es un proyecto que comienza en 2015 y que, bueno, es innegable que viene de una raíz muy fuerte. Nosotros con Jaime hicimos una película que se llama El Páramo. No sé si la viste, es una película que está reseñada como una de las mejores películas de terror latinoamericanas. Y cuando terminamos la película y la estrenamos, muchas personas se nos acercaron a decirnos que hiciéramos otra película de terror, o El Páramo 2, o otra película de terror, pero algo que continuar. Y en ese momento Jaime ya estaba diagnosticado con cáncer. De hecho, ese diagnóstico era previo al páramo. Él se había hecho todo el tratamiento, pero le había aparecido una metástasis justo después del páramo. Y era un momento duro para él, doloroso, de aceptar muchas cosas en la vida y de también enfrentarse a una decisión muy vital de seguir adelante, de no dejarse, los médicos no le daban un pronóstico muy bueno, pero él decidió no creerse eso, sino seguir adelante y ganarle la batalla al cáncer, que realmente fue lo que hizo durante muchos años. Entonces, cuando hablamos de hacer algo de terror, me dijo que no era el momento, estaba con muchas cosas en la cabeza que no le permitían pensar en monstruos y en oscuridad. Claro. Pero en 2015 se me acercó y me dijo: Fede, ya tengo esa obra de terror y lo vamos a hacer. Y bueno, nos reunimos, empezamos a hablar y cuando digamos como que yo entendí las dimensiones, yo dije: esto es muy grande, esto es muy grande, tenemos que pensar en una estrategia distinta de cómo financiarlo. Y efectivamente encontramos una manera de vincular un aliado, de hacer una producción, digamos, con dinero. Digamos, no era una producción del tamaño de Hollywood, aunque el resultado sí lo es. Y me siento muy orgulloso de repetirlo, no de decirlo como si fuera algo, una opinión mía, sino de repetirlo porque lo ha dicho mucha gente. Pero además de eso, digamos que era una empresa, una corporación que nos permitía financiar ese sueño. Pero sin embargo fue variando la pandemia, el streaming, los cambios de paradigmas hicieron que todo fuera cambiando y que en algún momento ya no querían hacer lo mismo que habíamos inicialmente planteado. Nos estaban pidiendo cambios, nos estaban pidiendo cosas distintas, estaban con planes distintos para el proyecto. Y eso empezó a ser muy complicado. Y con Jaime empezamos también a tener un momento muy difícil. Él estaba ya con la enfermedad un poco más deteriorado. Y él quería que eso ya terminara, ese proceso largo de postproducción, de cambios. Entonces finalmente como que decidimos ir por ese camino. Y en ese momento también Jaime tomó la decisión de practicarse la eutanasia después de 12 años de sobrellevar el cáncer, de ganarle la victoria, de alguna forma también su manera de ganarle
la lucha al cáncer fue decir, yo decido, no la enfermedad, sino él. Y después de eso, el proyecto entró todavía más en el cajón. Yo me empeñé en rescatarlo, era la obra póstuma de Jaime finalmente, y era una de las cosas que habíamos hablado con él antes de que él muriera, me contó la decisión. Con todo eso logré rescatar el proyecto y empezar a volver a darle vida a ese sueño inicial. Y eso fue muy bonito, fue muy emocionante, porque fue encontrar un montón de cosas en ese material que habíamos filmado juntos, que yo lo había acompañado a estar día a día en el set, pero también reinterpretar y descubrir todas las cosas que el material tenía y que hablaba, y que aunque ya no estaba Jaime, para poder compartir y de repente discutir o llegar a acuerdos o lo que sea, el material tenía una fuerza increíble. Entonces todo ese trabajo fue muy bonito, muy emocionante, doloroso también, pero creo que fue muy valioso, y encontramos con el equipo de postproducción, con el editor y con el equipo, encontramos poder volver a ver ese mundo, esos miedos que queríamos mostrar, esa indagación en a qué le tenemos miedo, a qué, digamos, qué queremos rotular como malo, como algo terrible que digamos que nos genera temor, y que de alguna manera muchas veces como sociedad necesitamos hacer eso, pero estamos simplemente rechazando algo que puede ser mucho más valioso. Y esto fue uno de los paradigmas que logramos rescatar en esta edición. Entonces fue un reto muy bonito y estoy muy contento con el resultado. Fíjate que ahorita que mencionabas justamente del Páramo, esa película estuvo en una edición anterior del Festival de Cine de Guadalajara, y pues le fue bien, ganó también, ganó allá. Entonces, ahorita que mencionabas, por ejemplo, estos sentires, ¿tú cómo sientes ahora de que precisamente este trabajo pues póstumo está de vuelta en Guadalajara, donde pues le fue muy bien a Jaime? ¿Sientes que es como cerrar un ciclo, como cerrar un círculo? Me gustaría escuchar qué percepción tienes de esto. Pues mira, fue muy importante el premio de Guadalajara, porque era un reconocimiento a algo que tal vez Jaime no había entendido hasta ese momento, que es que él tenía una gran capacidad de contar historias, de escribir guiones. Él siempre había sido un gran director, sabíamos que tenía una capacidad visual increíble, pero ese guión del Páramo no lo escribió solo, lo trabajó con un muy buen guionista argentino que vive en Colombia, que se llama Diego Belmonte, pero el premio esencialmente tenía que ver con ese gran guión que él había compuesto, donde Diego había entrado a hacer algunos ajustes, pero que finalmente todas las decisiones gruesas del guión las había tomado Jaime. Entonces fue muy bonito, porque a partir de eso Jaime se volvió mucho más escritor. Él antes de eso no era tan escritor, era más director, y a partir de ese premio Jaime escribió 2 obras de teatro, escribió otra película y escribimos conjuntamente toda esta gran obra donde está el Despertar. Fíjate, ahorita que también mencionabas eso, ¿no? A mí me parece que Jaime era una persona muy creativa y muy prolífica, por lo que también nos cuentas, o sea, aparte de moverse de manera multidisciplinaria, digamos, en otras áreas, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí también, y no sé si también compartas, pues, su pérdida fue un golpe muy duro para el género fantástico en Latinoamérica, ¿no crees? Sí, definitivamente. Yo siento que Jaime estuvo en
punto en que rompió paradigmas del género en Latinoamérica. Con el Páramo definitivamente. Sí, un terror que no se había indagado antes porque tenía que ver con la guerra, pero también tenía que ver con cuando tenemos miedo de algo, pero ese algo somos nosotros mismos. Cuando las personas que tienen miedo son realmente las que nos deberían defender, son personas que deberían estar preparadas para combatir lo que sea, y realmente el miedo es algo que está en la mente, no importa lo que te puedas preparar, lo bien armado que estés, el miedo siempre va a estar acá y la lucha está aquí. Entonces eso fue algo que logró poner Jaime en la escena iberoamericana, porque además también la ganó en Sitges, ganó por director de revelación en Sitges, y en España fue muy importante. Entonces, de alguna manera, creo que Jaime logró abrir eso. Yo creo que por muchas cosas del destino, el despertar es su obra que puede recoger todo eso y que de alguna manera tiene el reto de volver a poner eso en el escenario mundial. Claro. Sí, fíjate que ahorita que comentabas de eso también, y ya para ir también entrando poco a poco con la película, hay una cuestión que tiene precisamente con los símbolos, ¿no? O sea, a mí me parece, por ejemplo, que la película tiene dos símbolos fuertes porque además va de mano con cada historia. Por un lado, pues lo que mencionabas, ¿no? De este miedo que además tiene mucha razón. Si revisamos la historia de Colombia y revisamos la historia de muchos países latinoamericanos, ¿no? El miedo al ejército, a las confederaciones, la guerrilla, etcétera, ¿no? Y por el otro lado, que es la otra historia que tiene que ver precisamente con los colonizadores españoles, pues estas cicatrices abiertas, ¿no? Que deja la colonización propiamente de los hispanos en buena parte de Latinoamérica, ¿no? Entonces creo que es muy interesante cómo conjugas precisamente eso, como esa mirada retrospectiva por un lado, y del otro lado pues diciendo pues es que lo que está pasando aquí es consecuencia de eso que pasó allá, ¿no? Entonces, y eso me gustaría que platicaras cómo lo trabajan precisamente en el guión para poder ir compaginando estas dos ideas y que se vayan entrelazando dentro de la película. Sí, eso fue una de las cosas que también hablamos mucho con Jaime y con Guillermo desde la creación, cómo de alguna manera los mitos latinoamericanos, digamos que no viven en lo mismo que viven los mitos tal vez hoy en día europeos o norteamericanos. Claro. Y esos mitos latinoamericanos tienen mucho más confrontación de lo bueno y lo malo, porque las criaturas de las que hablamos aquí en Latinoamérica son criaturas que se han forjado a partir de la defensa de los pueblos indígenas, de las raíces, de los ancestros, de las malas interpretaciones casi siempre de los occidentales a esas culturas. Claro. Pero nosotros vivimos entre esas culturas.